Hola, bienvenido a nuestro canal. ¿Te gustan los videojuegos? Entonces seguro tienes o has tenido una consola. Estas pequeñas máquinas revolucionaron la industria del gaming y marcaron a generaciones enteras de jugadores. Algunas incluso siguen siendo íconos de la cultura pop hasta el día de hoy. ¿Quieres saber cuáles son? Pues llegaste al lugar correcto, porque hoy te traigo las 10 consolas de videojuegos más vendidas de toda la historia. Número 10. Game Boy Advance. La Game Boy Advance fue una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, con un total de 81,5 millones de unidades vendidas. Esta portátil de Nintendo supuso un importante salto en cuanto a potencia frente a su predecesora, la Game Boy Color, y su excelente catálogo de juegos la convirtió en una favorita de los amantes de los videojuegos portátiles. Además, la Nintendo Advance SP, una revisión de la Game Boy Advance, introdujo retroiluminación en la pantalla y una batería integrada mejorando mucho sus posibilidades. La Game Boy Advance también fue una especie de precursora de los sistemas híbridos, ya que Nintendo lanzó en 2003 el Game Boy Player, un periférico que permitía jugar a los títulos de Game Boy Advance en la televisión, así como a los de Game Boy y Game Boy Color. Aunque se gestaron proyectos muy ambiciosos para esta consola, como una adaptación del Resident Evil 2, que finalmente fueron cancelados, la Game Boy Advance sigue siendo una consola icónica y muy querida por los fans de los videojuegos. Número 9. Xbox 360. La llegada de la Xbox 360 fue un verdadero hito en la industria de los videojuegos. Microsoft sorprendió a todos al presentar esta consola, que hasta el día de hoy sigue siendo la más vendida de la compañía. Compitiendo directamente con la PlayStation 3, la Xbox 360 no solo superaba a su rival en términos de configuración de hardware en varios aspectos, sino que también era más asequible para los desarrolladores y demostró su increíble potencial mucho antes. Uno de los aspectos claves que le dieron a la Xbox 360 una ventaja significativa fue su precio de venta más bajo. Esta estrategia, combinada con la llegada de franquicias exclusivas tan emblemáticas como Gears of War, permitió a Microsoft competir mano a mano con la PlayStation 3. Esto era algo impensable años atrás, dado el dominio absoluto de Sony con sus anteriores consolas, la PlayStation 1 y PlayStation 2. La capacidad de Microsoft para desafiar a ese nivel era algo que pocos esperaban. Además, la Xbox 360 contaba con 512 MB de memoria unificada, mientras que la PS3 tenía una división rígida de 256 MB para el sistema y 256 MB para el video. Número 8. PlayStation 3. La dificultad en la programación limitó el aprovechamiento del verdadero potencial de la PlayStation 3 en los primeros juegos. No obstante, con el paso del tiempo, la situación mejoró considerablemente, y esta consola finalmente demostró todo lo que era capaz de hacer gracias a títulos como Killzone 3, The Last of Us, la serie Uncharted, entre otros. Su ciclo de vida llegó a su fin de manera brillante con el lanzamiento de la PlayStation 4. Con un total de 87,40 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2006, la PlayStation 3 forma parte de la séptima generación de consolas. Aunque su trayectoria estuvo marcada por desafíos y controversias, su legado se ve reflejado en su destacado catálogo de juegos y en los momentos inolvidables que brindó a los jugadores durante su ciclo de vida. Número 7. Wii. La Wii es un claro ejemplo de que la potencia no lo es todo cuando se trata de alcanzar el éxito en el mundo de las consolas. A pesar de ser la menos potente de su generación, logró convertirse en la más vendida gracias a la introducción de una nueva forma de jugar. Su principal atractivo residía en el revolucionario Wii Remote, un controlador con infrarrojos que, junto con la barra de sensores, permitía controlar los juegos mediante movimientos. Aunque adaptarse al Nunchuk, el complemento para jugar títulos más tradicionales, podría resultar un poco complicado al principio, el concepto innovador de Nintendo de controlar los juegos mediante el movimiento generó un enorme interés. Su aplicación exitosa en numerosos títulos, diseñados para disfrutar en compañía de familia y amigos, atrajo incluso a aquellos que nunca antes habían tenido una consola. Número 6. PlayStation. La PlayStation original fue un proyecto que surgió de una manera inusual. En un principio se concibió como una unidad de CD que se integraría a la Super Nintendo, siguiendo el ejemplo del Mega CD de Sega y su relación con la Mega Drive. Sin embargo, Nintendo decidió dar marcha atrás, lo cual brindó a Sony la oportunidad de aprovechar el trabajo realizado y dar vida a su primera consola. Al principio, pocos apostaban por esta consola, pero a medida que más medios comenzaron a elogiarla y destacar sus capacidades en 3D, su popularidad creció rápidamente. Sony acertó por completo con el hardware de la PlayStation, que ofrecía un rendimiento impresionante para la época y resultaba muy accesible para los desarrolladores.
Además, contó con un apoyo masivo de importantes compañías como Capcom y Square Enix, y se rodeó de un catálogo de juegos exclusivos impresionantes. Estos factores llevaron a la PlayStation a convertirse en la ganadora indiscutible de su generación, y en una de las consolas con el mejor catálogo de juegos de toda la historia. Con un total de 102 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 1994, la PlayStation original pertenece a la quinta generación de consolas y marcó el inicio de una leyenda en el mundo de los videojuegos, sentando las bases para el éxito continuo de Sony en la industria. La PlayStation original es un testimonio del poder de la innovación y el enfoque estratégico, y su legado perdura hasta el día de hoy. Número 5. PlayStation 4. Llegamos a la mitad de esta lista. Y hasta hace poco la PlayStation 4 ostentaba el título de ser la consola más vendida de su generación, aunque ahora ha cedido su posición a la Nintendo Switch. Sin embargo, Sony puede presumir de haber superado ampliamente a la Xbox One en la guerra de la generación anterior, ya que ha duplicado la cantidad de unidades vendidas en comparación con la consola de Microsoft. Su impresionante catálogo de juegos, combinado con la llegada de exclusivas que aprovecharon al máximo su potencial desde el mismo momento de su lanzamiento, como el destacado Killzone Shadowfall, convirtieron a la PlayStation 4 en la consola más deseada de su generación, y en un gran éxito en términos de ventas. Personalmente decidí adquirirla para poder disfrutar de títulos exclusivos como Bloodborne y The Last of Us Remastered. Con un total de 117,2 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2013, la PlayStation 4 pertenece a la octava generación de consolas. Durante su reinado se consolidó como un símbolo de innovación, potencia y calidad en el mundo de los videojuegos. La PlayStation 4 demostró que Sony seguía siendo una fuerza imparable en la industria y dejó una huella imborrable en los corazones de los jugadores. Número 4. Game Boy y Game Boy Color. La Game Boy original fue el sueño de muchos en los años 80. Poder jugar a títulos como Super Mario Land, Double Dragon, Ninja Gaiden o Castlevania en cualquier lugar era como un sueño hecho realidad. La Game Boy original compensaba sus carencias técnicas, como su pantalla monocroma de matiz de puntos con fondo verde, con un catálogo de juegos excelente, un sistema de control sencillo pero efectivo, un precio razonable y una increíble autonomía. Podías jugar durante horas con solo 4 pilas AA, lo cual reducía significativamente los costos de uso. Aunque la Game Gear de Sega era técnicamente más avanzada y estaba en otro nivel, su precio más alto y su consumo de pilas excesivo la colocaron en desventaja. Por otro lado, la Game Boy Color fue una revisión de la original que contaba con su propia biblioteca de juegos que aprovechaban la paleta de 32 colores que ofrecía. Con un total de 118,69 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en los años 1989-1998, la Game Boy y Game Boy Color pertenecen a la cuarta generación de consolas. Estos dispositivos portátiles dejaron un legado imborrable en la industria de los videojuegos, permitiendo a los jugadores disfrutar de experiencias únicas en cualquier momento y lugar. Número 3. Nintendo Switch. La Nintendo Switch es una consola híbrida que despertó ciertas dudas en el momento de su lanzamiento. Se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Nintendo. No solo ha logrado ingresar al top 3 de las consolas más vendidas de la historia, sino que también se vislumbra con la posibilidad de superar la Nintendo DS y la PlayStation 2 en ventas. El concepto de una consola híbrida ha sido sin duda uno de los principales responsables de su éxito. Aunque en términos de hardware se encuentra por detrás de la PS4 y la Xbox One, es decir, es menos potente que ambas, Nintendo ha sabido aprovechar al máximo sus exclusivas franquicias y ha recibido un sólido respaldo por parte de desarrolladores que se han atrevido a llevar a cabo portabilidades que parecían imposibles. Estos factores han contribuido en gran medida al éxito de la consola. La Nintendo Switch también ha demostrado la importancia de la innovación en el mundo de los videojuegos, desafiando la noción de que la potencia bruta o los títulos de renombre como Call of Duty, según la perspectiva de Sony, son determinantes para el éxito o fracaso de una consola. Y ya casi llegamos al final, pero antes me gustaría tomar un breve momento para agradecerte por acompañarnos. Si te está gustando esta lista, dale un me gusta y suscríbete a este canal para no perderte futuros videos. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Ahora sí, continuamos. Número 2. Nintendo DS. La Nintendo DS es una consola portátil que causó un verdadero revuelo en su época. No se destacó tanto por su potencia bruta, ya que estaba muy por debajo de su competidora, la PlayStation Portable PSP. Sin embargo, introdujo el innovador concepto de doble pantalla aplicado a los juegos, lo cual resultó en un gran éxito.
junto con su atractivo catálogo de títulos. Además, cabe destacar que tenían un precio más accesible que su contraparte de Sony, lo cual le dio una ventaja adicional. La doble pantalla funcionó de manera excepcional en muchos juegos, especialmente el caso de Resident Evil Deadly Silence, una adaptación del juego original que mantenía los personajes en 3D y los escenarios pre-renderizados, y que se desarrollaba de manera impresionante en la Nintendo DS. A pesar de las limitaciones de hardware, la pantalla secundaria permitía visualizar el mapa en tiempo real, lo cual facilitaba la navegación dentro de la jugabilidad. Con un total de 154,02 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2004, la Nintendo DS pertenece a la séptima generación de consolas. Su impacto en la industria de los videojuegos fue indudable, al ofrecer una forma única de jugar y una amplia biblioteca de juegos que abarcaba desde los clásicos hasta nuevas experiencias interactivas. La Nintendo DS dejó una huella imborrable en la historia de las consolas portátiles. Número 1. PlayStation 2. La PlayStation 2 se alza como la consola más vendida en la historia, al menos hasta ahora, aunque Nintendo Switch sigue obteniendo un éxito constante y es probable que le arrebate el título en un futuro cercano. Por el momento, la PS2 mantiene su corona con orgullo. Aunque no era la consola más potente de su generación e incluso presentaba algunas limitaciones en comparación con su competidora, Dreamcast, como la memoria gráfica disponible, el PlayStation 2 ofrecía un hardware impresionante para su época y superaba a la consola de Sega en rendimiento bruto. Además contaba con una unidad de DVD integrada, lo que mejoraba su relación calidad-precio y la convertía en un centro de entretenimiento completo. Pero sin duda su éxito se basó en el amplio apoyo que recibió por parte de los desarrolladores, lo que resultó en un catálogo de juegos envidiable. Desde su lanzamiento en el año 2000, la PlayStation 2 ha vendido un total de 155 millones de unidades, consolidándose como la máxima representante de la sexta generación de consolas. Su legado en la industria de los videojuegos es imborrable, dejando huella en su potencia, versatilidad y un catálogo de juegos que abarcaba todos los géneros imaginables. Y así llegamos al final. Gracias por acompañarnos a explorar juntos estas espectaculares consolas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en la sección de abajo. Recuerda apoyarnos con un like y suscribirte al canal y activar la campanita. ¡Hasta la próxima!